Es decir, vamos a ver cómo son cada una de las diferentes etapas del crecimiento y desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque ser humano es lo que ustedes van a entender. ¿Y qué es lo importante de esto? Que nosotros entendamos que hay cambios que ocurren en cada una de las etapas de la persona que van desde que nacen hasta que mueren. Lo vamos a llamar entonces ciclo vital. Este ciclo vital es una forma de evolución del individuo, de nuevo, desde el nacimiento hasta la muerte. Sencillamente lo podemos dividir en tres periodos. El desarrollo, la madurez, que es el que dura más tiempo, y luego la involución cuando comenzamos a envejecer. Entonces va a ser un proceso de crecimiento que está lleno de cambios, que está influenciado por diferentes factores. La maduración biológica, que es lo que mencionábamos la semana pasada, las experiencias, las culturas, las religiones, el ambiente familiar, el ambiente donde se desarrolla, el país donde creció, Entonces, las perspectivas evolutivas han sido estudiadas por 3.000 autores, son demasiados autores, que cada uno le ha dado como un punto central a ello. Por ejemplo, desde maduración neurológica vamos a tener a Hessel. Hessel lo van a ver, por ejemplo, en pediatría, que es lo importante porque la maduración neurológica más importante se da en la niñez. Vamos a tener cognición, que también es algo que van a ver en pediatría, porque la mayor parte de ella comienza en la infancia. Podemos tener por aprendizaje, que son las teorías que veíamos la semana pasada, que decíamos que aprendíamos a través de la experiencia propia o de otra persona. Podemos tener desarrollo psicosexual, que lo vimos la semana pasada, y en el que nos vamos a centrar hoy, que es el psicosocial, que es un poco una de las teorías más utilizadas aún a pesar de lo antiguo que pueda ser y que todavía sigue siendo aplicable. Este enfoque psicosocial es de un autor que se llama Erik Erikson. Él decía que el ser humano es un ser biológico y psicosocial que se constituye por la interacción entre esta parte biológica y este entorno social o cultural en el que se desarrolla la persona. Entonces, Erikson fue un psicoanalista formado por Freud. Su teoría salió porque él fue rechazado por la escuela freudiana. Verdaderamente, él seguía las teorías de Freud y aceptaba que hay una importancia de los impulsos biológicos que explicamos la semana pasada, pero que no podíamos vivir solo de eso. Vivíamos en un entorno social que podíamos modificar o trabajar sobre esos impulsos biológicos humanos que abarcan todo el ciclo vital, es decir, los 3 periodos que mencionamos ahorita. Cada etapa del desarrollo va a estar regida por un orden natural e interno, es decir, todos, mientras pasemos por esa edad, vamos a pasar por esas etapas que explica Erikson. ¿Okay? ¿Y qué resulta la interacción y la modificación de 3 sistemas que estoy diciendo desde la semana pasada, que son? Yo, el ser y el superyo. ¿No? Ay, perdón, no. El biológico, psicológico y social. Esta interacción entre los 3 es el que va a hacer cambios en mi desarrollo a pesar de que yo esté pasando por las mismas etapas que están pasando los demás. Es decir, ¿cuántos nutrientes en la vida que hacen que las pueda vivir de forma distinta y el resultado al final de esa etapa pueda ser distinto o no? Entonces, ¿cómo comienzan estas etapas? Son un periodo de vida de 1 año hasta el año por las que todo individuo pasa sin excepción mientras pase por esa edad. Es decir, si yo pasé por los 20 y yo pasé por los 20, pasamos por la misma etapa. Los resultados es lo que puede variar. Entonces, son diferenciadas por características específicas. Las etapas resultan al crearse una nueva demanda, que la vamos a llamar una crisis normativa. Es una crisis normativa porque viene de la norma, todos vamos a pasar por ella. Que pueden tener un resultado positivo o un resultado. Si yo aprendí algo bueno de esta etapa, yo lo voy a llevar a la siguiente. Ahora, si yo fallé algo de esta etapa, también lo voy a llevar a la siguiente. Y ahí es donde comienzan los problemas. ¿Alguien más que consigue ensayar? Y van a ser entonces estas 8 etapas. Cada uno va a tener su nombre, que van desde la infancia hasta la adultez tardía. Pero las vamos a ir viendo poco a poco, no se estresen con los nombres ahorita. La primera va desde la infancia, es decir, desde que nacemos hasta los 2 años. Se va a llamar confianza versus desconfianza. En algunos libros lo van a conseguir como confianza básica versus desconfianza. ¿Por qué confianza básica? Porque tenemos menos de 2 años, que es lo más rudimentario que podíamos tener en ese momento. ¿Qué pasa? Que se corresponde con la fase oral del desarrollo psicosexual de Freud que veíamos la semana pasada. Eso es una pregunta de examen. Puedo preguntar qué fase de esta se corresponde con otra de Freud.
Todo se mete a la boca. Todo se lo mete a la Todo se boca. lo mete a la boca. ¿Qué más? ¿De quién depende? De su mamá De y su papá. padre. Y entonces, ¿quiénes están encargados de desarrollar esa confianza básica? Su padre. Los padres. Lo más importante aquí va a ser el apego, o el desarrollo del apego con ese cuidador principal, que es como lo vamos a llamar. ¿Por qué cuidador principal? Porque usualmente se supone que va a ser la mamá. De segundo, el papá. Pero pasa que mientras hemos avanzado en el tiempo, a veces es la abuela, o los abuelos, o mi tía, o X o Y persona. Entonces hablamos de la figura de apego principal para esa edad en el bebé. ¿Por qué quiénes se encargan de esto? Porque un infante humano es extremadamente indefenso. De los 0 a los 2 años no tenemos nada con que defender. Absolutamente nada. Dependemos de nuestro cuidador para sobrevivir. Para que nos den comida, para que nos bañen, para que nos limpien, para que vayamos al baño. De todo vamos a depender de ese cuidador. Entonces, este apego va a ser un fuerte lazo afectivo entre padre e hijo, cuidador e hijo, que proporcione felicidad o sosiego, o por lo menos bienestar, a ese bebé. ¿Ok? Y ¿qué va a ser lo más importante? La seguridad emocional para que pueda desarrollar nuevas habilidades psicológicas y sociales que se vayan desarrollando en otras etapas, que es lo que la teoría del apego viene a llamar apego seguro. Pero eso no lo ven aquí. Entonces, cuando hay una separación de estas figuras de apego, puede crear mucha ansiedad. Y si esta separación se vuelve más larga cada vez, va generando más ansiedad en ese niño. Entonces, con un apego seguro, el niño adquiere la confianza básica en su entorno y la lleva hacia otras etapas. Un apego inseguro, un apego ansioso, un apego que sea ambivalente ante las figuras que se supone que me debían cuidar, puede producir ansiedad, puede producir inseguridad, puede crear desconfianza hacia mi entorno. Entonces tenemos esos niños que no importa quién los agarre, van a llorar. No se calman con nada. Más bien son esos niños que a veces se calman cuando los sueltas y que estén solos. ¿Por qué? Porque están creando entonces esa desconfianza hacia su alrededor. ¿Qué es lo importante de desarrollar entonces acá? Una relación sólida y saludable con el cuidador primario, para que posterior a eso, ese niño pueda seguir creciendo, creando relaciones sanas con las demás personas que vaya conociendo. Pero ese niño sigue creciendo y entra a la niñez, de los 2 a los 4 años, y se enfrenta a la autonomía versus vergüenza. Se relaciona con la fase anal, si vamos a la teoría de Freud. Acá, de los 2 a los 4 años, comienza una maduración neurológica mucho más rápida, aparece el control muscular, el niño puede comenzar por lo menos a gatear, ya debería estar caminando, diciendo sus primeras palabras. Además, si lo relacionamos con esto, cuando el niño comienza con el control de esfínteres, entonces tiene su cierto autocontrol bajo su cuerpo y tiene libre escogencia de caminar lejos de su mamá si lo quiere, de elegir juguetes con los que quiere comer, está aprendiendo a comer solo. Entonces además puede elegir qué quiere comer y cómo lo va a hacer. Y aquí las mamás suelen sufrir porque hacen desastre con la comida, por ejemplo. Pero eso es parte del crecimiento también. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando hay una crítica o control excesivo sobre protección, acá usualmente viene la mamá, pero sobre protección del cuidador principal, no le permite afirmarse sobre eso que puede hacer solo y produce en el niño duda. Porque el niño lo que quiere es ser autónomo, quiere hacer las cosas solo, porque ahorita sí puede. Por supuesto, esta autonomía todavía es bastante primitiva, porque sigue siendo un bebé, pero está aprendiendo a hacer las cosas solo. Cuando eso no se le permite, entonces va a sentir vergüenza, le va a dar pena hacer las cosas solo y siente que tiene que pedir permiso para cada cosa que quiera hacer. Y además ese niño entonces sigue creciendo y llega a la etapa preescolar, es decir, entre 4 y 5 años, una de las más cortas, y tiene iniciativa versus culpa. Acá el niño comienza el colegio, por lo menos el preescolar, y viene la separación del núcleo familiar. ¿Algunos se acuerdan de sus primeros días en el colegio? No. ¿Lloraban mucho? No. Sí. Al punto que los tuvieron que buscar alguna vez. Sí. Por eso puede ser parte de acá. Entonces, si lo vamos a corresponder con Freud, puede ser con la fase fálica y además se viene algo que se llama el complejo de Edipo. Me suelo identificar con la persona de mi sexo opuesto. Entonces me junto más, si soy niña, me junto más con mi papá porque me identifico más con él. Si soy niño, me identifico más con mi mamá y me junto más con ella. Adelante. Cuando hay iniciativa, que venimos de una buena confianza y una buena autonomía, el niño se siente más seguro de su capacidad para hacer las cosas y puede incluso dirigir a otros. Entonces vemos a esos niños que son los líderes del salón. Y ellos dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer todos?
y entonces va desarrollando su autoestima. Ciertos intentos de tomar iniciativa o hacer las cosas por sí solos se frustran o se castigan excesivamente porque son criticados o señalados por los adultos a su alrededor. El niño va desarrollando culpa. Entonces no puedo hacer las cosas solo ni incitar a los demás a que me acompañen en ello porque me van a regañar o me va a dar un castigo por esto que estoy haciendo. Y ese niño sigue creciendo. Una de las etapas más largas en la niñez, si no es la más larga en la niñez, es la etapa escolar de los 6 a los 12 años, que tenemos industriosidad versus inferioridad. Si tenemos un niño con confianza, tenemos un niño con iniciativa, tenemos un niño con autonomía, tenemos un niño que tiene mayor capacidad para interactuar socialmente y además está por periodos más prolongados afuera del hogar. Porque además en esta edad es donde suelen comenzar los niños, me voy a inscribir en fútbol, o en ballet, o en danza, o en algún idioma, o en algo fuera de mi casa. Entonces no solo estoy conociendo personas en el colegio, sino que estoy conociendo personas en mi actividad extracurricular. Eso le da mucha industriosidad al niño, entonces tiene mucho que ver con rendimiento escolar, con cómo son los juegos, con los deportes que hagan fuera de él. Son importantes para ese sentido de ser competente. Y además de ser competente, porque en el colegio es muy fácil hacer amigos para la mayoría de las personas. Están mínimo 5 horas juntos encerrados en el mismo salón. Si no hacen amigos, hay algo que está fallando, pero es muy fácil. Cuando ingresamos entonces a una actividad extracurricular, a veces suelen aparecer algunos problemas de socialización, porque ya no estamos encerrados 5 horas 5 veces a la semana. Sin embargo, un niño que tiene industriosidad y viene con todas las otras positivas anteriormente, esto suele ser bastante fácil. Un niño que viene con todas las otras negativas, desconfianza, puede desarrollar inferioridad. ¿Qué pasa? Si se animan y refuerzan a los niños por esa iniciativa de ser competentes, ellos se sienten industriosos, se sienten capaces de que pueden ir probando cosas nuevas. Si me funcionó, bien. Si no me funcionó, puedo probar otra cosa. Y les van a decir, no, es que yo quiero probar fútbol. El fútbol no me gustó, pero siento que me iría bien. Entonces, practicando algo de arte, porque me siento como más artístico. El niño se los va a decir. No se los va a decir así, pero se los va a decir. Y si esa iniciativa más bien se desanima o es restringida por los padres, incluso a veces por los profesores, sobre todo a esta edad, o el rendimiento escolar es pobre o hay mala relación con los pares, pueden surgir sentimientos de incompetencia. Estoy por debajo de las personas que tienen mi misma edad. Eso me hace sentir mal, porque todos ellos están logrando esto y yo no puedo. Es usualmente el pensamiento que aparece a esa edad, cuando hay inferioridad. Y además el niño ya no es niño, llega a la adolescencia, desde los 12 o 13 años hasta los 19. Y se da lo que es identidad versus confusión de roles o confusión de identidad. ¿Qué pasa en la adolescencia? La adolescencia es caótica. Eso también lo pregunté la semana pasada. A ver, ¿qué pasa en la adolescencia? Cambio físico, me dijeron la semana pasada. La pubertad. La pubertad. ¿Y qué implica la pubertad? Hay cambios fisiológicos en el cuerpo. Y empezamos a desarrollar nuestra atracción romántica o sexual hacia los otros individuos. ¿Qué más? Se define la personalidad. ¿Se define? La personalidad. Parte de ella. ¿Qué más? En la adolescencia pasa muchas cosas. Yo sé que ya suena como mucho, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice? Ustedes van saliendo de la adolescencia. Ah, pero ya no me acuerdo. Vos acabas de salir de la adolescencia. Tienen que definir qué van a estudiar. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer por el resto de mi vida? ¿Voy a ir a la universidad o no voy a ir a la universidad? Porque lo que yo quiero hacer como profesión no implica estudio universitario. ¿Qué piensan mis padres al respecto de eso? ¿Qué piensan mis padres sobre mi sexualidad? ¿Qué piensan mis padres sobre lo que yo voy a decidir? ¿Qué están haciendo las personas a mi alrededor y si va con lo que yo quiero ser o no? Además de mi identidad sexual, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, me gustan los dos, me gusta todo, no me gusta nadie. Todo eso pasa en los 13 y 19 años, como mucho, ¿verdad? Demasiado. Pero todo eso es lo que nos da nuestra identidad, si la vamos a corresponder con Freud en la fase genital. Entonces están los cambios físicos, la separación aún más de la familia porque cada vez paso más tiempo afuera, porque ahora soy más grande y puedo salir donde yo quiera con mis amigos. Entonces me separo más de mi familia. Se exploran posibilidades para la propia identidad, entonces son
decisiones que debo tomar que van a afectar mi futuro y lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero ser y hacer. Entonces este sentido de identidad se va desarrollando y normalmente, aun si al final desarrollamos esta identidad, normalmente se puede ver externalizado. ¿Por qué? Porque son muchas decisiones al mismo tiempo que se dan además dentro de estos cambios fisiológicos, que también crean desastres para la mayoría de las personas. Entonces genera mucha confusión. Hay cambios intensos, hay cambios que se dan rápido y puede haber dificultades en pasar además de conductas infantiles a conductas que se consideren adultas. Por ejemplo, uno de los cambios más grandes que suelen suceder es que antes tenía que pedir permiso para ir al baño y ahora resulta que soy responsable del mito de la existencia. Y ayer tenía que pedir permiso en el colegio para ir al baño y que me dieran un pase. Por ejemplo. Ese tipo de conducta suele crear mucha confusión en este adolescente. Además el comportamiento sexual, y además del comportamiento sexual, si fuera algo que no es heterosexual, además siento la necesidad de que tengo que decirle a alguien. ¿Y cuál va a ser la reacción de esos alguien cuando yo se los diga? Pero digamos que la persona desarrolló su identidad, sigue creciendo igualito, llega la adultez temprana, que es donde estamos todos en este salón, creo. ¿Hay alguien mayor de 39 años? No, menor de 20. Tienen 20, la mayoría entre 20 y 39. Porque algunas teorías van a decir que comienza a los 20, otras dicen que no, hay un intermedio ahí entre la adolescencia y la adultez a los 20 años. Pero bueno, en la intimidad versus aislamiento. Una pregunta un poco metida, ¿tienen pareja usted? No, gracias a Dios. Sí. Medicina no lo creo. Mi cama es mi pareja. ¿Tienen amigos? Sí. Amigos de los que ustedes pueden contarles lo que ustedes quieran. Sí. ¿Okay? ¿Cómo es su relación con su familia? Bien. A largo plazo, no me tienen que abrir procesos en clase. Bien. Con un... ¿Por qué? En la adultez temprana nos enfrentamos a algo que es intimidad versus aislamiento. Es decir, tenemos más autonomía en relación con nuestros padres. Se supone que ya tenemos nuestra identidad, nuestro rol sexual definida, pero es la etapa de mayor capacidad física, aunque a veces no parezca, con una inserción activa en el mundo laboral y en el mundo social. Para la mayoría sigue siendo también un periodo de formación porque, bueno, estoy estudiando en la universidad o no voy a la universidad, pero para lo que yo quiero hacer igual tengo que estudiar y todas estas cosas. Además, se busca la consolidación de la relación de pareja y, en algunos casos, la de una familia, usualmente al final de esta etapa, no lo tienen que hacer ahorita a los 20 años. Y los padres se sitúan junto a la pareja y los amigos como figuras importantes, pero no necesariamente a las que yo les voy a decir todo como era quizás en etapas anteriores. Si la persona logra estas relaciones cercanas, pues desarrolla esta intimidad. Si no, se queda en el aislamiento. Con intimidad no me refiero solo a que tengan una pareja, sino intimidades que yo pueda hablar con alguien, sea mi pareja o amigo, de cualquier cosa que me aqueje, sin tener que esconderme algo. Esa es una verdadera intimidad. Y a veces no es solamente la pareja, sino toda aquella relación que lleva un compromiso más duradero, fuera de mi familia. ¿Se entiende eso? Intimidad no me refiero solo a que consiga una pareja de los 20 a 39 años. ¿Okay? Cuando se evita la intimidad o se le teme al compromiso o a las relaciones, se puede conducir a sentimientos altos de soledad, porque la persona queda aislada de los grupos sociales en los que antes estaba. Entonces, además, esta transición entre juventud y adultez crea una nueva crisis en la que se revisan elecciones hechas previamente, tanto en lo laboral como en el área de pareja. Es la crisis de Por la ejemplo, iba por el tercer año de medicina cuando me di cuenta que yo quería estudiar otra cosa. Ay, no diga eso. No lo quiero trabajar, pero pasa. O si no es medicina, sino que son carreras más cortas. Me gradué de psicología ¿a qué edad me gradué? A los 20, y resulta que yo quería estudiar otra cosa, pero ya me gradué. Y además fue duro, que gasté una bola de plata, además gasté estudiando allá. Y resulta que ya no. Entonces la persona en esta transición entre juventud y adultez también se tiene que enfrentar a las consecuencias o a los resultados de las decisiones que he tomado antes. Y eso a veces puede ser bastante duro también. Esa es la crisis de los 20. Creo que esa es la de los 40. No, importante. Usualmente se comienza como a los 25 a dudar de estas cosas.
El desenlace de esta revisión puede ser una reafirmación de lecciones previas. No, yo me gradué a los 20, pero me encanta la carrera que elegí. Entonces no hay problema. Además, esto sucede porque en Venezuela nos graduamos muy chiquitos. Las carreras que no son tan largas como las de ustedes. Yo me gradué verdaderamente a los 20 años de psicólogo. Soy muy chiquito para esa carrera. Entonces también puede ir como afectando todas estas cosas. Hay personas que les afecta, pero tienen entonces todas las demás positivas y pueden simplemente tomar una decisión nueva. Y eso habla de todo lo positivo. Pero si venimos arrastrando la desconfianza, la inferioridad, venimos arrastrando confusión de roles, cuando llegamos acá y nos encontramos con esa decisión, a veces puede costarle a esa persona entonces ver qué va a hacer con su vida. Pero igual, independientemente del resultado, la persona sigue creciendo. Aquí usualmente están sus padres, ¿verdad? De 40 y 65 años. Sí, a veces más, a veces menos. Sí. Ok, es la adultez media. Aquí tenemos generatividad versus estancamiento. Esto suele ser un periodo bastante estable. ¿Okay? Se supone que hay productividad. Igual sigue habiendo un periodo de creatividad y se desarrolla entonces la generatividad. Yo puedo cuidar el desarrollo de los demás que son más jóvenes que yo, sean mis propios hijos, sean personas en mi trabajo que sean menores que yo, sean generaciones más jóvenes que yo, incluso. Y además, este es el periodo de la generación dominante, porque a través del tiempo, en esa edad es que suelen estar en los puestos más altos de alguna institución, organización donde la ponen. ¿Quién va a ser la principal figura de apego? En esta etapa, mi pareja si la tengo, dice la teoría. O pueden haber otras personas, en algunos casos son mis amigos que son los que me sostienen en esta etapa, pero la teoría propone como figura de apego principal la pareja estable. ¿Qué sucede? Cuando siento una incapacidad de retribuir a la sociedad, porque no puedo cuidar de generaciones menores que yo, porque no me siento productivo, porque perdí mi trabajo repentinamente, puede ser, lleva a una sensación de estancamiento personal, de una vida que se les percibe como egocéntrica, porque nada más me tengo a mí, o más bien monótona y vacía, aburrida, se le puede decir. Aquí suelen surgir muchos conflictos familiares, y en algunos casos, cuando hay uso de sustancias o depresión crónica, suele comenzar a esta edad. Adelante. ¿Por qué? Porque la persona siente que está envejeciendo sin una proyección hacia el futuro. ¿Ellos van a aquí. Y llegamos a la última. Que aquí están probablemente algunos de sus padres, quizás, o sus abuelos. Que es la integridad del yo versus desesperación. Aquí hay una redirección de la energía de la persona o de los intentos de la persona hacia nuevos roles. Entonces, sigue siendo como figura principal de apego mi pareja, pero a veces también mis hijos, si los tuve, en algunos casos mis nietos, si los tengo. Si la persona considera que ha cumplido todas sus metas y ha llevado una vida acertada, por lo menos cerca de lo que tenía como plan, siente integridad, se siente bien con las decisiones que ha tomado a pesar de que está envejeciendo y quizás la pérdida de facultades físicas o demás lo esté afectando. Igual se siente íntegro con las decisiones que ha tomado en toda su vida. Pero si se vislumbra que la vida ha sido improductiva o que no se completó ese proyecto vital que tenía para su momento, emerge descontento y a veces desesperación, en que la persona se siente desesperanzada porque no logró en la vida lo que quería. Usualmente el trabajo aquí es aceptación y compromiso de lo que sucedió antes para poder seguir funcionando en el momento. Pero eso es para quien se dedique a la atención a adultos mayores. Bueno, antes de llegar allá, hasta acá llega el ciclo vital del ser humano, ¿se entiende? Sí. Ahora, ¿dudas? La frase la industriosidad versus interioridad, ¿qué fase Esa corresponde a la fase en la que no somos nada, La que no somos nada. en la que no sentimos nada Yo con creo que respecto a esa Freud. es la de la neutro, la de la Aquí seguimos en la fase par. Ahí no está pasando nada, ¿verdad? Sí, ahí no pasa A nada. veces algunos autores te van a decir que es la fálica, algunos te van a decir que es la de latencia. No está pasando nada. Dime. ¿Por qué dicen que los adultos mayores que están en la adultez tardía dicen que si no están haciendo algo productivo pueden caer como en Sentimientos de tristeza. Porque usualmente cuando llegamos a la adultez mayor, primero perdemos capacidad física,
algunas veces capacidades cognitivas. Y la persona que no tiene algo que hacer usualmente se siente mal. Y no es solo en el adulto mayor. El adulto mayor se nota más por esta pérdida de capacidades o porque ya no trabajo o porque ya casi no tengo amigos. Pero si en una persona joven sucediera lo mismo, también tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho primero para seguir una rutina. Aunque ustedes digan no me gustan las rutinas, biológicamente sí les gustan las rutinas. Entonces necesitamos algo que hacer. A los adultos mayores se les hacen entonces a veces planes de trabajo cognitivo, que ustedes dirán, no, está haciendo sopa de letras, sí, pero la sopa de letras cognitivamente lo ayuda a mantenerse estable. ¿Por qué? Porque les da algo que hacer. Y el tener algo que hacer te mantiene saludable. Así que a veces uno se sienta cansado, pero el tener algo que hacer te mantiene la mente activa. Tener la mente activa es bueno para el ser humano, porque si no sobrepensamos, cuando sobrepensamos, bueno, por eso yo tengo trabajo. Bien, este es el ciclo de vida individual. Vamos con el ciclo de vida de la familia. Sin embargo, les digo desde ahorita que el ciclo de la familia, en teoría, ha sido bastante criticado porque nada más toma en consideración una familia que, uno, es heterosexual, dos, tuvo hijos y así fue que consagró o inició su familia. ¿Por qué es criticada? Bueno, porque hay distintos tipos de familia y no lo toma en consideración la teoría. Sin embargo, es la que vamos a estudiar. Esto tomando en cuenta que cada miembro de la familia está pasando por su propia fase individual. Entonces, vamos a tener crisis normativas, que son las que vamos a ver, pero también puede haber crisis inesperadas. Esto también es pregunta de examen. Una crisis normativa o evolutiva es un cambio esperable por lo que atraviesa la mayoría de las personas. Por ejemplo, la adolescencia es una crisis normativa. Ya dijimos todo lo que pasa en la adolescencia, por lo que se considera una crisis, y si pasamos por esa edad, todos pasamos por esa crisis. ¿Correcto? Podemos tener una crisis inesperada. Son las que se sobrevienen bruscamente, que no están en la línea evolutiva habitual. Por ejemplo, una pérdida de un empleo. Yo me sentía bastante creativa a mis 40 años y de repente me quedé sin trabajo. De repente fui al estancamiento, pero en picada, por ejemplo. O yo tenía mi casa como yo la quería y tembló, se cayó una pared. Y ahora tengo mi casa pero sin una pared y no tengo cómo reconstruirla. Eso puede ser una crisis inesperada, por ejemplo. Entonces, en el ciclo vital de la familia vamos a tener 5 etapas solamente, que van a comenzar con la constitución de la pareja, que es lo que les decía ahorita. En la constitución de esta pareja, de esta familia, inicia en el momento en que hay una unión formal de esa pareja. El individuo, al entrar a esa pareja, intenta independizarse de la familia de origen al tiempo que conforma una identidad de pareja nueva con la elección de ella. ¿Por qué? Porque se supone que cuando yo voy a vivir con mi pareja, yo me alejo de mi familia de origen, para que podamos tener nuestro espacio juntos. Si ese proceso es obstaculizado por la familia de origen o por los amigos o por demás, surgen problemas que enfrentan al individuo con su familia y que definen las futuras relaciones con esta. Pues entonces yo voy a seguir con esta persona que estoy formando mi pareja, pero mi pareja no se puede ver con mi familia. Entonces yo no visito a mi familia solo porque si llevo a mi pareja es un problema. Y no puedo traer a mi familia a mi casa porque si se hablan es otro problema. Por ejemplo. O no puedo llevar a mi pareja a las reuniones con mis amigos porque no se llevan bien. Eso va a crear un problema también en la relación. De otro modo, también cuando hay un matrimonio apresurado o poco planificado para escapar, por ejemplo, la opresión familiar no facilita el constituirse como pareja. O cuando se realiza, por ejemplo, por un embarazo no planificado. Yo quedé embarazada, entonces nos vamos a casar para ser una pareja por el bebé. Eso no es una verdadera constitución de la pareja que se mantenga íntegra y sea planificada, uniforme y vaya a tener buenos resultados a largo plazo. Igual, cuando se forma una nueva pareja, se constituye un nuevo sistema con características propias. Y esto va a implicar un proceso de adaptación y de acomodación de ambos miembros de la pareja. Es decir, tú tienes tu personalidad, yo tengo la mía, pero ahora tenemos que acoplar porque vamos a vivir juntos.
Te tienes que adaptar a cómo vivo yo y yo me tengo que adaptar a cómo vives tú. Eso suena fácil, pero no es nada fácil. ¿Por qué? Porque entonces me molesta que... ¿Quién tiene pareja? ¿Qué te molesta de tu pareja? No, no te recomiendo. Es mejor Richard. Yo como... No lo has pensado. Pero imagina que no te gusta el lugar. El desorden. Imagínate que ella cada vez que se baña deja el pelo botado ahí en el piso. Y las toallas tiradas en el Yo creo piso. que sí pasa. Y cuando va a tirar la ropa, no la pone en la cesta, la ropa se pone ahí en la cama. Eso sí te molesta. ¿Qué vas a decir? Yo tengo una pregunta. Verlo. Mi novio tiene una máquina Ay. de que cuando se baña, en vez de poner a secar la toalla en el baño, se seca en el cuarto y deja la toalla mojada en el baño. Yo lo veo. Pero bueno, pasa que es un proceso de adaptación en que me tengo que adaptar o por lo menos llegar a acuerdos de cómo funcionar con esa otra persona. Porque yo estaba acostumbrada a que en mi casa mi mamá me recogía la toalla del piso. Pero tú se la vas a recoger del piso todos los días. No creo. Deja en su lado de la cama. Entonces pasa por un proceso de acomodación. Además de adaptarse a los roles y a las tareas de la casa, porque yo estaba acostumbrada, aun siendo mujer, a que mi mamá era la que cocinaba siempre. Y ahora me mudé con mi novio y él si toca una olla la quemó, entonces me toca cocinar a mí. Y yo no sé cocinar. Me toca adaptarme y aprender cosas nuevas. Entonces, ¿cuál es la tarea principal en esta etapa de constitución de pareja? Establecer un compromiso estable con la persona que quiero estar y cómo nos vamos a dividir todo. Cuando hay la involucración de otros en la nueva pareja, esta también puede desvanecerse. Y con eso me refiero a Felipe. Solamente que esa es la forma bonita de decirlo. Cuando lo tengan que poner en una historia. Involucración de un tercero. Sí. Se constituye una pareja. Decidieron tener un hijo. Y tienen a su primer hijo. Eso puede traer conflictos. ¿Por qué? Porque las formas de crianza son diferentes. Ajá, mi forma de crianza, como yo quiero criar a mi hijo, criar a mi hijo es de una manera y él quiere otra completamente distinta. ¿Cómo hacemos? Buscar un punto medio. Ay, qué bonito, ¿verdad? Sí, pero eso no fácil, sucede. ¿verdad? ¿Qué más puede traer como problema tener el primer hijo? Los dos trabajamos. ¿Cómo vamos a hacer con este niño ahora? Porque ya las abuelas dijeron que no iban a criar muchachos. ¿Qué? También puede ser que... La mamá lo mantenga todo el rato y el papá sacarlo. Jesús, por favor. Es más común de lo que uno pensaría. Una respuesta seria, ¿verdad? Una respuesta seria. A ver. No, digo. Solo para que lo necesite. A ver, ¿qué suele suceder? Primero, que es otro proceso de adaptación. Estamos teniendo una nueva vida que depende de nosotros dos para existir completamente, porque dijimos ahorita que por lo menos los 0 a 2 años depende para todos nosotros, ¿correcto? Entonces, tenemos que aceptar y adaptarnos al rol de padres. Y además, en eso va lo que decía él, tenemos que compartir la atención con ese niño, porque no lo vas a cuidar tú y yo puedo ir a hacer lo que yo quiera. Lo tenemos que cuidar entre los dos, porque se supone que ambos somos padres. Además, tenemos que compartir el amor que teníamos entre nosotros ahora con un tercero. Y ustedes dirán, ¿cómo le digo un tercero mismo? Un tercero. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a estar los dos solos y ahora estamos los tres. Que tenemos que compartir ese cariño. Entonces se puede vivir para algunas personas como una pérdida de exclusividad en la relación. Porque el tiempo que teníamos solo para los dos ya no es solo para los dos. Entonces pueden haber periodos de mucha tensión o depresión o cansancio o reproches o dificultades para acordar cómo y cuándo hacer las cosas. Y además ese niño creció y ahora va a entrar al colegio. ¿Por qué eso podría ser una dificultad en la relación? Porque empiezan a crear los padres se empiezan a preocupar por el desarrollo de su hijo en el colegio. ¿Y quién lo va a buscar al colegio? Depende. El que esté disponible. El transporte. Vamos a pagar el transporte. O lo buscas tú, o lo busco yo, o quién lo va a buscar. Y además a lo que salga del colegio, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y quién va a hacer la Yo dejaba de comida? trabajar mientras el niño entraba al colegio. Pero ahora comencé a trabajar y el colegio nada más está de mañana. Entonces, ¿cómo hacemos para organizar nuestra vida de nuevo? Entonces, la escolaridad también puede ser vivida como una experiencia de que
El niño termina dejando el hogar por un tiempo y los padres también tienen que aprender a qué hacer con que el niño se fuera. Porque tienen que tolerar esa separación. Los problemas de pareja, algo que suele suceder es que los problemas de pareja se disputan o son tratados a través del niño. ¿A quiénes les llama la atención pediatría? Hasta ahora, a ustedes. Algo que van a ver muy seguido es que el niño está enfermo, pero porque los papás se pelearon. Entonces nos peleamos ayer y casualmente hoy el niño amaneció con moquito. Tenemos que llevarlo al médico. El niño no tenía nada. Es que pelearon ayer y la reconciliación se da a través de que el niño esté enfermo. Porque eso nos une. Y eso es algo que pueden ver muy seguido en consulta. Algunas de estas familias, otra cosa que hacen es que depositan en el colegio y en las maestras o profesoras las funciones que corresponden a la crianza del padre. Es que ese niño es muy grosero porque en el colegio no le enseñaron X o Y. El colegio no tenía que enseñarle X o Y, lo tenían que hacer ustedes como padres. Otra cosa es que, bueno, el niño siguió creciendo, eras adolescente. Y ya dijimos todo lo que pasa en la adolescencia. Entonces el adolescente está pasando por toda su crisis y los padres no entienden qué está pasando. Es que ahora me responde de tal manera cuando él no era así. ¿Cuántas veces le dijeron a ustedes eso en la adolescencia? ¿Qué sucede? Hay más probabilidad de choque generacional. ¿Por qué? Porque cuando uno ya pasó la adolescencia no se acuerda muy bien qué insoportable fue. La adolescencia es insoportable. Lo rebelde que fue. Muchas veces los padres olvidan la forma en que ellos fueron en su adolescencia, entonces quieren que los hijos Eso es lo verdad. repitan, pero tampoco permiten que ellos puedan tener sus propias experiencias. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿Estás listo para ser padre? Que lo dices por experiencia. ¿Qué pasa en la adolescencia? Los padres tienen que aceptar el desarrollo físico y sexual de sus hijos, así como la autonomía creciente que van teniendo y la separación que tengan de la familia. Dime. Rebelde. El adolescente está concentrado en su crisis, porque una característica de la adolescencia es que es egocéntrico. Rebelde. Primero yo, segundo yo y después yo. Falta coñazo. Entonces, como soy egocéntrico, no es que no me importen las demás personas, es que no tengo las capacidades suficientes para darme cuenta de por lo que están pasando los demás. Y eso también hace que estos choques generacionales sean más duros. Pero bueno, ya salió de la adolescencia, tenemos un periodo intermedio. ¿Qué pasa en este periodo intermedio? La relación matrimonial se va profundizando, se amplía, porque bueno, ya tienen tiempo juntos, se ha formado una relación estable, tanto con la familia extensa, con los círculos de amigos, todo puede marchar bien. Los padres intentan compatibilizar sus roles parentales con sus roles laborales, porque ya el niño ha ido creciendo y ya tenemos cómo organizar nuestro tiempo. Pero toca entonces tolerar la independencia de mis hijos ahora y las elecciones vocacionales que han tomado y las elecciones de pareja que tienen. Pero en este periodo intermedio, como ya el niño ha crecido, puede suceder que si la pareja no tiene áreas de interés en común que sean gratificantes para ellos, a excepción de que tenemos un hijo juntos, la relación se puede ir deteriorando. ¿Por qué? Porque emergen las crisis de la edad madura en ambos padres. Y resulta que lo que nos unió en esa constitución de pareja ya no nos une. Nos une que criamos un niño juntos. ¿Y eso es suficiente para quedarnos juntos? Es una pregunta común en esta etapa. ¿Qué pasa cuando las parejas tienen hijos que están en distintas etapas? Sufren mucho. Es un periodo, siempre va a ser, un nuevo hijo siempre va a ser un periodo de adaptación por cada etapa que vaya pasando. Dependiendo además de cómo se desarrolle esa etapa en ese niño, porque dijimos que tenía pues sus dos vertientes en las que podía desarrollarse. ¿Y qué pasa en las parejas que no tienen hijos? Nada. Esta que siempre se la mantienen pues en esta búsqueda de intereses comunes para mantenerse juntos. Y depende también si esa decisión de tener hijos o no. O que no Fue pudieron. mutua. O que no pudieron. Por eso, dependiendo del motivo por el cual. Por ejemplo, si fue mutuo porque los dos no queríamos tener hijos, bueno, no hay problema. Ahora, yo quería tener hijos, pero él no. Depende de cómo yo lo maneje. Yo no quería tener hijos, pero él sí. Depende de cómo él lo maneje. Divorcio y ya. Mi amigdalitis pasó a gripe. Depende. Yo quería tener hijos, pero no puedo. Porque yo no puedo.
es una cosa, pero yo quería tener hijos y no puedo porque él no puede, es otra cosa. Hay como más variables allí y depende de cómo las maneje las parejas. Básicamente en ese proceso igual de adaptación y acomodación. Incluso muchas veces, después que tienen el primer hijo y no tienen nada en común, recomiendan que tengan otro hijo como que para volver a tener algo en común y que la relación no termine de deteriorarse como Sí, pero si- esa no es la forma más saludable de mantener una relación. No, pero es que lo he escuchado. Pues. No, yo también lo he escuchado, pero no es la forma más saludable de mantener una relación. Ya. Y así. Pero nuestros hijos no vivimos juntos, no nos separamos. Esta familia hipotética. Pero mis hijos fueron creciendo y se han ido yendo del hogar. Oh. Eso se le llama el síndrome del nido vacío. Cuando el último hijo deja el hogar y esta pareja se enfrenta a vivir solos otra vez, como cuando iniciaron, que no tenían hijos, se enfrentan al síndrome del nido vacío. ¿Qué suele suceder? Las parejas que dejan todo por la crianza de sus hijos pueden acusarlos de que los están abandonando. Entonces, por ejemplo, suele suceder aquí mucho con las familias que el papá se dedicó a trabajar y la mamá se dedicó a la crianza. Cuando el último hijo se va, suele suceder entonces que la madre culpe al hijo por irse. Me dejaste sola. Tanto que te cuidé todos los años que invertí en ti y te fui. Cuando en realidad lo que sucede es una dificultad en la pareja para reencontrarse. Se supone que estar de nuevo solos nos daría esa exclusividad que antes tanto queríamos, después de tener hijos. Pero ahora tenemos problemas para estar solos los dos o aceptar que el tiempo ha pasado. En algunos casos, cuando un hijo se enferma o cuando llegan los nietos, esto ayuda a esos padres a que no se queden solos. Pero entonces la comunicación solo se da a través de esos nietos o del hijo que tenemos que cuidar otra vez. La cara de ella. Sigue siendo una forma negativa de afrontar la situación. Además, ahora no estamos trabajando. ¿Y de qué vamos a depender económicamente? Bueno, en países normales una pensión usualmente ayuda. En países como Venezuela no tanto. Entonces a veces tenemos que depender de que nos mantenga otra persona. Y eso como pareja también nos hace sentir mal, porque ahora no nos podemos ayudar el uno al otro, pero económicamente no podemos hacer nada. Otra cosa que suele suceder es que ahora la pareja puede encontrarse frente a frente, 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo. ¿Alguna vez han pasado una semana completa con alguien enfrente? ¿Con quién? Sí, Durante claro. la pandemia. Sí, claro. ¿En algún momento perdieron la paciencia? Sí. No, ¿Qué familia tan bella? no. Pero ¿qué suele suceder? Cuando tenemos que pasar todo el tiempo juntos, puede dificultar la interacción con las demás personas. Y ustedes me dirán, pero si estamos pasando tanto tiempo, ¿la comunicación no debería ser más sencilla? No, porque es todo el tiempo. O sea, no hay nada nuevo que contar usualmente. Y la comunicación, la interacción se puede volver un tono un poco rígida o quizás repetitiva. Y eso hace que se vuelva problemática. Otro síntoma de esta etapa es que puede verse como la protección de un miembro sobre otro. Eso es común también en algunos abuelitos que no se sueltan porque yo estoy cuidando a mi esposo. Entonces, él va para la cocina y yo voy para la cocina. Él se vuelve para el cuarto y yo voy para el cuarto. A ver, entonces uno ¿Qué sabe- estamos haciendo? Nada, pero yo siento que lo estoy cuidando. Y eso me hace sentir bien. Hasta que la otra persona se obstina y... Bueno, eso depende de la personalidad de cada uno. Y llegamos al periodo terminal, que es cuando los padres son ancianos. Una de las cosas que más duele en esta etapa son los cambios físicos. ¿Por qué? Porque perdí mis capacidades físicas. Yo antes podía subirme a una banquita para buscar las cosas que estaban en la alacena de arriba y ahora tengo que pedir Mi ayuda. abuelita. O me tuvieron que bajar todo porque no tengo quien me ayude y yo tengo que usar estas cosas. Además de algunos cambios a nivel emocional, porque nos enfrentamos a pérdidas. Pérdidas de juventud, pérdida de trabajo, pérdida de salud. Me enfrento a la soledad porque, bueno, todavía tengo mi pareja, pero ya no tengo amigos. Mis amigos se han Y muerto. mis hijos me vienen a visitar cuando tienen tiempo. O algo que sucede mucho ahorita es que mis hijos no me visitan porque se fueron del país. Y quedé yo solo aquí. A veces también pueden enfrentarse Gracias. a la muerte de la pareja. Entonces, en esta etapa del ciclo vital suele haber mucha inversión en cuanto a quién proporciona los cuidados físicos. Y eso a veces también puede terminar hiriendo. Gracias. Por ejemplo,
si tuvimos muchos hijos, yo esperaría que alguno me cuide. Y resulta que nada más viene este. Sobre todo en las familias más viejas. Por ejemplo, mi abuela tenía 7 hijos, Wow. pero lo iban a visitar 2. Entonces, imagínate que tú tengas 7 hijos, cuando seas anciana nada más te visiten 2 y los otros 5 están en Venezuela. Eso pasa. Nada, lo Eso saco de la pasa muy herencia y ya. seguido. Eso es otra pérdida a la que se tienen que enfrentar algunos adultos Hasta que se mayores. muere la vieja y se matan por la casa. ¿Viste? Lo saco de la herencia, hay que sacarlo de la herencia. Entonces, esta dependencia nueva ante cuidado físico, dependencia emocional o incluso a veces económica suele ser bastante fuerte en estos últimos periodos. Usualmente esto no lo atienden médicos, excepto algunos psiquiatras, quizás algunos geriatras, pero suelen terminar en psicología para trabajar pues, el afrontamiento de estas cosas, porque no hay mucho más que se puede hacer cuando son ancianos. Porque los amigos se mueren. O que los amigos se mueran, por ejemplo, y eso asusta. No solo enfrentarse a la pérdida, es que yo tengo la misma edad que esos amigos que se están muriendo, y eso asusta mucho también. O los familiares. Ah, para. ¿Se entienden entonces ambos ciclos vitales? Sí, ¿Preguntas? no. Bien. Vamos a aprovechar que estoy enferma para hablar del proceso de enfermar. Ajá. ¿Alguna vez se han enfermado todos, verdad? Oh, Así yes. son una gripecita. Sí, yes. Vamos a ver ahorita una cosa. A ver, el abordaje de la vivencia de enfermarse es importante tomarlo en consideración, porque cuando vamos a establecer esta relación médico-paciente con esa persona que tengo enfrente, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas. Ustedes, como médicos, van a situar la enfermedad en el contexto biográfico del paciente, considerando todos los aspectos que usted presenta, que dijimos que varios son 3. Biológico, social y Psicológico y social. Exactamente. Y a eso vamos a añadir hoy, uno, cómo reacciona el paciente ante estar enfermo, cómo se adapta ante estar enfermo y cómo es su proceso para recuperarse. Entonces, vamos a buscar cómo reconocer cómo experimenta la enfermedad, cómo se adaptan ustedes a las reacciones de ese paciente y todas las conductas que pueden presentarse a lo largo de estar enfermo. Y tenemos algo que se llama vivencia de enfermedad. Se supone que sentirse enfermo implica un padecer, sentirse mal en la totalidad de nuestra existencia y que trasciende el estar enfermo a la familia y a la sociedad. ¿Por qué? Porque padecer es la manera en que una persona sufre el deterioro a su salud, cualquier enfermedad que sea. Cómo interpreta que su salud se está deteriorando y cómo afronta que su salud se está deteriorando. Entonces, la enfermedad determina cambios en la manera habitual de una persona vivir. Se supone que por sencilla la enfermedad que sea, va a cambiar mi forma normal en la que yo traía mi vida. Por ejemplo, que se me están saliendo gallos ahorita. Y vamos a tener estos mismos 3 aspectos que he dicho 3000 veces. Biológico, ¿por qué? Porque una enfermedad trae limitaciones físicas y funcionales. Puedo perder movilidad, puedo perder energía, puedo perder control de esfínteres, puedo tener cambios en la actividad sexual, puedo tener dolor, puedo tener malestar, muchas cosas. Trae cambios psicológicos. Puede ser una disminución de la autoestima, puedo tener miedo porque no sé qué es esta enfermedad. Puede ser una amenaza de muerte, puede traerme simplemente ansiedad por las consecuencias de ella, puede traerme frustración porque no puedo hablar bien ahorita. Puede traer problemas sociales. ¿Por qué? Porque hay una alteración de los roles intrafamiliares. Mi familia dependía de que yo trabajara para subsistir y ahora que estoy enfermo no me están pagando los días que no voy a trabajar. Y de que va a comer mi familia mientras yo estoy enfermo. Entonces, por ejemplo. O puede traer una separación del entorno familiar como vimos durante el COVID, que era aislamiento para muchas familias, o dificultades económicas, o pérdida de estatus social, demás. Entonces vamos a tener algo que se llama percepción subjetiva de la enfermedad, y esto es muy importante para ustedes. Podemos tener una enfermedad sin un enfermo, y un enfermo sin una enfermedad objetiva. Cuando hay una enfermedad sin un enfermo, tenemos pacientes que presentan una anormalidad orgánica, que ustedes la están viendo en los exámenes que les está presentando ese paciente, pero ese paciente dice que no se siente enfermo. A pesar de que ustedes están observando todo en los exámenes, en la clínica, en todo, ese paciente les dice que se siente bien, no tiene nada. Por el contrario, podemos tener una persona que se siente enferma y no hay examen que nos diga absolutamente algún motivo por qué la persona se sienta así. Entonces no es que yo siento taquicardia,
todos los estudios que puedan hacer no tienen nada. Yo siento demasiada sudoración, la persona no tiene ni una gota de sudor encima. Yo siento X o Y, no están observando nada. Esto es muy importante a veces para determinar si verdaderamente tenemos que tratar algo de la parte física, o de la parte social, o de la parte psicológica. ¿Okay? Porque si tenemos, por ejemplo, un enfermo sin enfermedad, no podemos darle medicamento para todo lo que dice que tiene, si no estamos observando nada. Porque más bien podríamos terminar haciendo más daño. Entonces, esta percepción subjetiva de la enfermedad es un fenómeno personal, es único, que simplemente está determinado por el significado que el enfermo le da a su enfermedad. Por ejemplo, tomo la enfermedad como una amenaza, porque no me deja hablar en clase y mi trabajo es hablar en clase. Entonces, ¿cómo hago? O una pérdida, porque me puedo quedar sin voz al salir de aquí. O un castigo, porque es que llovió y yo sabía que si yo llovía yo me iba a enfermar, pero igual salí y me bañé en la lluvia. No se bañé en la lluvia, es horrible. Un desafío o una ganancia, que es muy importante. ¿Por qué una enfermedad puede ser una ganancia? Porque gana atención de sus familiares. Atención, ¿qué más puedo ganar si estoy enfermo? Indemnización por parte de eso. Indemnización. No tengo que presentar el parcial de fármaco que viene porque estoy enfermo, me gusta después. Entonces tengo más tiempo para estudiar. No tengo que ir a trabajar mientras esté enfermo, entonces puedo descansar. Esas son ganancias secundarias de la enfermedad. Me prestan atención ahora que estoy enfermo, entonces no me quiero curar para que me sigan queriendo. Esas son ganancias secundarias. Qué horror. Y además del significado hay otros factores, los mismos tres que ya hemos mencionado, pero aquí específicamente en la percepción de enfermedad vamos a hablar de otro factor que es el asistencial. ¿Cómo así? Vamos a tener factores biológicos, por ejemplo, el tipo de enfermedad, si es una enfermedad aguda, si es grave, si es crónica, si es incapacitante, si es muy dolorosa, si es algo mortal. Si la enfermedad no está definida, entonces la persona también puede tomar actitudes que sean contradictorias. Entonces me tomo tratamiento cuando quiero, porque es que no sé qué es lo que tengo. Por ejemplo, el tratamiento, si es un tratamiento farmacológico solamente, si necesita alguna cirugía, si hay respuestas comunes a los fármacos, más bien se me presentan todos los efectos secundarios existentes de ese fármaco, si es remisión o si es recaída. Tenemos factores psicológicos como la personalidad del individuo, qué tan maduro es, qué tipo de rasgos de personalidad tiene, qué patrones conductuales tiene, eso lo vamos a ver al final de la materia. ¿Qué tipo de afrontamiento tiene? Si es un afrontamiento activo o pasivo, lo vamos a ver ahorita. Y las experiencias previas. Si se ha enfermado antes de lo que ya tiene, si tiene familiares con la misma enfermedad. Si tiene familiares con la misma enfermedad, ¿cómo fue manejado antes con esos familiares? Si evolucionó bien o cuál fue el resultado de la enfermedad de sus familiares también. Además, que lo acabamos de ver, en qué etapa del ciclo vital individual y familiar está. No es lo mismo que a mí me dé esta gripe, a mis, no vamos a decir mi edad, que le dé a un niño de 4 años, que le dé a un adolescente que ya de por sí está fastidiado de la vida, que le dé a un adulto mayor. Es la misma enfermedad y va a tener los mismos síntomas, pero como vayamos a reaccionar a ellos va a ser diferente. Y otra cosa que vamos a ver ahorita, que son los mecanismos de defensa que puedan estar utilizando. Los factores sociales van a ser las creencias, dependiendo de la cultura, de la religión o de las costumbres familiares. Porque a veces no es solamente la cultura y la religión, sino que en mi familia las gripes no se tratan con antigripales, en mi familia se tratan con un té de toronjil para la garganta. Eso no es de mi cultura ni de mi religión, es simplemente una costumbre de mi familia, por ejemplo. Además, la historia vital, similar a lo que veíamos ahorita, si hay sucesos estresantes o circunstancias de vida en que ocurre la enfermedad, no es lo mismo que yo me enferme con un trabajo, enfermarme cuando estoy desempleada, por ejemplo, porque por lo menos cuando trabajo estaba recibiendo dinero y me puedo pagar el tratamiento. Si me enfermo estando desempleada, ¿quién va a pagar eso? ¿Y cuál es mi red de apoyo social? Si con mi enfermedad me pueden ayudar o acompañar mis amigos, mi familia, o mi pareja, o el grupo al que pertenezca, en algunos casos de algunos grupos religiosos, por ejemplo. Y los factores asistenciales que son los nuevos, que puede ser, por ejemplo, la calidad de la asistencia. ¿Qué tanto acceso tengo yo a ir a un médico? Sea público, sea privado, y si es privado, ¿cuáles son los costos? Y sigo teniendo acceso a ellos o no. ¿Cómo es la relación médico-paciente? Yo fui al médico, pero
horrible. Yo no voy a tomar ese medicamento porque si me lo puso por rabia, me lo puso mal. No es lo mismo, no, me encanta ser médico, yo voy a seguir todo lo médico, por ejemplo. ¿Y cómo es la relación del equipo de salud? Si es problemática, si es adecuada. No es lo mismo que me atiendan en el hospital y todos se llevaban bien, las enfermeras, los médicos, todos, a que yo llegué al hospital y todos estaban peleando y yo estaba en medio en la consulta como, ¿y cuándo me van a atender? Por ejemplo. Por eso también ha ayudado, ¿no?, a la relación médico-paciente. Entonces les pregunto, ¿qué hace una persona cuando se enferma? Se muere. ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa? ¿Cómo actúa? Por ejemplo, ustedes se levantaron hoy y tenían esa tos así. De perro. Les ardía mucho la garganta. ¿Qué hacen? Yo me vuelvo a tirar a dormir. Me vuelvo a dormir. ¿Qué hacen ustedes? Te levantan igual. Ay, no, Zuli. Anda a dormir mejor. Él se levantó igual. Vinieron a clase, me vieron enferma, salen y cuando aquí se van para su casa. Sí. Se van para su casa y les comienzan a arder los ojos así como si fuera fiebre. Me contagié. ¿Qué hacen? Me vuelvo a tirar a dormir. No, ahí sí. Otro que no se tire a dormir. No se pone a pensar de que al estar en el salón, la profesora está enferma, me enfermé. Es la peste que está. Me enfermé. No, Y mañana se despiertan con la misma tos, les siguen ardiendo los ojos y además les duelen las articulaciones. chikungunya. ¿Qué hacen? Me quiero dormir. Te tomas un antihistamínico, un Aimer y listo. No, me vuelvo a dormir. Por ejemplo, sacarse, no podemos No podemos, ok. Otro ejemplo. No, me vuelvo a ¿Quiénes dormir. se vienen en carrito? Tú te vienes en carrito. Tú te bajaste del carrito del bus allá a la esquina y venías caminando, pero la acera está rota porque tumbaron esas ramas ahí y se rompió. Y te tropezaste. Y te caí. No te caíste, te tropezaste. Pero te dolió el tobillo. Seguiste caminando. Si no, yo te llevo a la casa. No, pero venías para la facultad. Ah, Ajá. Te dolió el tobillo. Llegaste aquí al salón y te diste cuenta que lo tenías un poco hinchado. Le saco la madre a la matilla que hace Ah, claro. Insultamos a la pobre uno tiene mamá insulto al aire y seguimos. y seguimos. Que va a llegar a la casa no se pone hielo. Te pusiste hielo, pero amaneciste mañana y tienes una bola aquí así. Y cuando pisas es insoportable el dolor. Pero depende de la clase que tengas ese día, Pablo. No, muchacho. ¿Viste? Por eso es que quedas durmiendo. Ninguno fue al médico, quiero decir. O sea, uno va al hospital porque tiene clase, pero no atenderse. Es curioso, sí. O sea, ninguno fue al médico. Qué Ninguno curioso. de los dos ejemplos. Que ninguno fue el médico. Es verdad, tienes Quédense razón. con eso en la cabeza. Sí. Oh, mi Dios. Cuando estamos enfermos, pasamos por estas tres cosas que ya mencioné la semana pasada también, ¿correcto? Sí. Pensamiento, emoción y conducta. Usualmente, uno cuando amanece con algunos de los ejemplos que dije, piensa para especular qué tiene. Bueno, si me arde la garganta Me voy a y morir. tengo dolores en las articulaciones, probablemente chikungunya, gripe y demás. ¿Verdad? ¿Qué lo ocasionó? Bueno, que fui a la clase con la pestosa de la profe que fue enferma de la clase. Y no se puso tapaboca porque se le quedó. Emoción, qué fastidio. Porque igual tengo que ir a clase porque si no me rapo. Conducta, voy, pero voy mal, voy fastidiadísima. Obstinado. Venía por acá y patí el tronco que estaba ahí metido. ¿Verdad? Pero pasamos por las tres. Es algo que se llama conducta de enfermedad, que es un modo particular de percibir, evaluar e interpretar los síntomas y signos que estamos presentando, que se supone que hacen que nos preocupemos y busquemos ayuda profesional. Ajá, no. Sin embargo, la búsqueda de ayuda médica no es una conducta automática ante el malestar. Es decir, que si ustedes no fueron al hospital para atenderse, cuando sintieron los síntomas, no pueden culpar a su paciente de que esperó 3 días teniendo fiebre o cualquier cosa. Porque ustedes tampoco lo hicieron. ¿Por qué? Porque no es automático. Inicialmente, lo que se hace en la conducta de enfermedad, ¿Culpa de qué? en un intento de recuperar la normalidad, es automedicarse. Y es normal. ¿Es lo bueno? No. Pero es lo normal. ¿Qué dijiste tú? Me tomé un antihistamínico con aire y me
culpa de Kevin. No puedes culpar a tu paciente que haga lo mismo. Porque es normal. Es que yo siento que es diferente. ¿Por qué? Es porque vos sos estudiante de medicina, ¿verdad? Ah, no, sos un paciente que... Ya va. ¿Cómo va a ocurrir la lesión o algo así? El Ajá. paciente no. Ajá, ¿y si es familiar de un Y médico? tú eres traumático. No, pero no tiene conocimientos básicos, muy básicos. Pero, ¿y si es familiar de un médico? Exacto. Ajá, ponte que sea yo. Mi papá es médico, mi hermano es médico, mi padrino es médico. Todos son médicos. Exacto. Tú tampoco. Eres Sí, pero Pero, tiene conocimientos básicos. pero es que... Yo también. Ajá. Es algo muy personal. Kevin, shh. Ya. Entonces, ¿cuál es la conducta de enfermedad normal por la que no pueden culpar a su paciente si sea fastidioso? Inicialmente, yo amanecí con esto y llamé a mi papá, que es médico. Me dijo, no, tómate un acetaminofén. Hace 3 días tomando Y acetaminofén. vitamina C. Exacto. Porque AINES ahorita no puedo tomar porque me caen mal. Entonces, no puedo hacer nada para la inflamación en mi garganta. Por eso estoy hablando así. No hizo nada. Entonces llamé a mi hermano, que también es médico, y me dijo, bueno, pero anda al médico. Y yo, ¿Qué estoy haciendo? ¿a qué te llamo? Pero eso no hizo nada. ¿De qué me Entonces sirve? mi mamá no es médico, pero a ella le gusta creer que sí. Me dijo que me tomara un té de manzanilla con limón. Y eso sabe horrible. Yo me lo tomé. No hizo nada. Entonces llamé a mi internista de confianza y fue un médico. Pero, ¿qué no sucede eso? Si pese a todo lo que intenté aquí no funcionó, el malestar persistió, voy al médico. Y eso es normal, es parte de la conducta de enfermedad. Yo me quiero recuperar, pero primero lo voy a intentar hacer solo. Por eso que yo me duermo. Y después, Para que se cure solo. es que voy a ir al médico. Y como ninguno me dijo que fue el médico, no pueden culpar a sus pacientes de hacer lo mismo. Ay. Entonces, entremos a alguien que entra en un rol de enfermo. Y como persona que está enferma, tiene sus derechos y tiene sus deberes. ¿Cuál es el derecho de estar enfermo? Ser eximido de sus responsabilidades sociales habituales mientras esté enfermo. Por eso ella se va a dormir, por ejemplo, y no le responde el teléfono a nadie por 5 horas. Segundo, no ser considerado responsable de su enfermedad. Así yo me haya bañado en la lluvia y yo sabía que los días no me pueden considerar responsable de eso en este momento porque estoy enfermo. Cuando me recupere, ustedes me regañan por haberme bañado en la lluvia, pero de resto no puedo. O cuando me bañé en la lluvia, un ejemplo. Y tercero, no se espera que sea capaz de curarse por sí mismo. Por algo está yendo al médico. En algún momento, eventualmente, pero está yendo al médico. Pero como tiene derechos, también tiene cosas que debe hacer. Y debe creer que estar enfermo es un estado indeseable. ¿Okay? Se supone que yo no quiero sentirme así y estar hablando como un adolescente, hombre, por ejemplo. Debe además desear restablecer su salud. Es decir, no solo no debe no querer estar enfermo, sino que debe querer recuperarse. Y tercero, debe buscar ayuda competente y colaborar activamente en su recuperación para dejar el rol de enfermo lo más pronto posible. Es decir, después de que se intentó automedicar, tiene el deber de buscar ayuda médica verdadera de un profesional competente. Entonces, la persona por fin fue al médico. Le dijeron lo que tenía, pero puede tener diferentes reacciones emocionales ante estar enfermo. Que ahorita dijimos, bueno, puede sentirse como una pérdida, como una amenaza, como un castigo, como una ganancia, todo lo demás. A veces suele suceder que no sentimos una sola emoción, sino que sentimos muchas emociones al mismo tiempo. Y eso hace que la adaptación a la enfermedad y a la recuperación se vaya a complicar. ¿Cuáles son algunas? Podemos sentir tristeza. Es la más común. ¿Qué es la tristeza? Es la que está en azul en La que intensamente. está en azul intensamente. O sea, sí, creo que más. La tristeza de sentirse desanima. ¿Ok? Con una vista hacia el futuro poco alentadora. Las personas que tienen pérdida de la salud, de la funcionalidad física, social, laboral y demás, o de alguna parte del cuerpo, usualmente conlleva esta reacción de tristeza o de desesperanza, que no es la verdadera palabra que se puede utilizar. Cuando la percepción de pérdida es abrumadora, a veces puede llegar a ser depresión. Depresión no es lo mismo que estar triste, empezando por allí.
¿Cuándo es más frecuente la tristeza? En enfermedades crónicas o que sean incapacitantes o que sientan que esté amenazando mi vida o mi supervivencia. Y por lo general aparece cuando la enfermedad, a veces la tristeza no aparece. Otra puede ser el miedo, es decir, cuando hay una percepción de peligro inminente o de amenaza a mi integridad física o social. Por la alarma. Desencadena temores que pueden llevar a sentirme ansioso, incluso si se ignora el diagnóstico o el pronóstico. Porque algunas personas que tienen miedo les van a decir que no les digan nada, que les digan a sus familiares y ellos después hablan con ellos, porque en el momento sienten que si les dicen va a ser caótico. El miedo suele aparecer mucho en el ámbito hospitalario. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hospitaliza, sobre todo en hospitales, o sea, en parte pública, la separación se da con los sistemas de apoyo primario. Entonces yo entré a la emergencia del universitario y mi familia se quedó afuera. Eso da miedo. Y cuando no sé bien qué es lo que tengo, da más miedo todavía. Entonces crea mucha inseguridad con respecto al futuro o a las consecuencias de la enfermedad. También podemos tener culpa y vergüenza. ¿Por qué una enfermedad podría causar vergüenza? Que me dé pena decir que estoy enfermo. Si tiene VIH. ¿Cómo? Si tiene VIH. Si tienen VIH, por ejemplo. O herpes. Si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual en general. ¿Qué más? Porque piensan que fue un error de ellos o porque acarrean un estigma asociado a esa enfermedad. Ahorita está de moda la depresión y la ansiedad, pero antes daba pena también decir que tenía depresión, o que estaba ansioso, Está de moda. o que tengo esquizofrenia, o que tengo TDAH, o que soy autista. Siempre va a haber enfermedades que tengan algún estigma asociado y la persona a lo que le digan él, porque están señalando todos a ella. No por nada. Ok. Entonces, cuando les digan Es un chiste interno, no profe. pueden acarrear estas emociones. El paciente puede entonces tener la percepción de que su enfermedad es un castigo porque fue un error, porque es un pecado, porque es una infracción, o porque piensa que él es el que causó esa enfermedad y se siente culpable de ella. Sobre todo cuando hay inaceptabilidad social, que son las que estaban diciendo, pero cuando conlleva alguna desfiguración o pérdida de control también. Por ejemplo, las personas que tienen La colcitectomía. la colostomía suelen tener esto. ¿Por qué? No porque ellos les dé pena tenerlo, pero es que ustedes van por la calle y ven a la gente mirando así. Cada vez que pasa. Ay, sí. O cuando van con una silla de ruedas. O cuando tienen una parálisis y la mitad de la cara la tienen hacia el lado. Suele acarrear esto. Puede también dar rabia. ¿Por qué me daría rabia una enfermedad? Porque Tú no. te acostaste a dormir así, a ti no te dio rabia. Porque me Pero yo quería una incapacita. fiesta y me dio rabia porque no puedo ir a la fiesta. O simplemente porque te incapacitas físicamente y eres como digamos el cabecilla de la casa, entonces Ajá. económicamente no puedes Dependían de proveer. mí y ahora no. puedo. Qué fastidio, por no decir la palabra maracucha. O yo tenía mis planes hechos y ahora no puedo cumplir con ninguno de ellos, como ir a la matica, por ejemplo. Es muy frecuente que el paciente reaccione ante su enfermedad con rabia por frustración. Es decir, yo tenía esto que tenía que hacer y ahora no puedo porque me enfermé. Los cuales pueden volcarse a veces sobre el equipo terapéutico. Entonces estoy enojada con el médico porque fue el que me dijo el diagnóstico. ¿Es así? No. Eso no es culpa de ustedes. Y la rabia no es con ustedes. La rabia es con la situación por la que está pasando. Y ustedes son los que están ahí de primerito. Pagando lo que. Entonces, otra cosa a aceptar es que cuando se presenta esta emoción en el paciente, reconocer que no es conmigo. Y no ponerme yo también entonces enojada con el paciente que tengo enfrente, porque No se puedo. puso bravo conmigo. Pero no está bravo conmigo. No es personal hacia ustedes. Es hacia la situación. Y los primeros que estuvieron allí para esa reacción de rabia fueron ustedes. Dos cosas muy diferentes. Pero ¿qué es lo importante de esto que tenemos que aprender a manejar a través de la relación médico-paciente? A veces la rabia entonces implica un rechazo al tratamiento. Yo no voy a hacer lo que tú me dijiste porque no me parece.
Yo no tengo eso que tú me estás diciendo. Voy a buscar una segunda opinión. Voy a buscar una segunda opinión. Y cuando la segunda Bueno, opinión vaya, es sí. exactamente lo mismo que ustedes, bueno, así se va a tomar el medicamento. Entonces a veces también hay que aprender a trabajar nosotros ante la irritabilidad o hostilidad de ese paciente. A veces una enfermedad puede ser desmoralizante cuando me hace sentir incompetente o desalentada o vacía. Entonces lleva a que me rinda ante situaciones abrumadoras y no me pueda adaptar. En algunos pacientes desmoralizados, este desamparo puede predominar y de nuevo puede llevar a casos de depresión, en algunos casos también de ansiedad. ¿Qué enfermedad puede ser desmoralizante? Cáncer. Cáncer, VIH. No O- solamente por la parte de vergüenza o culpa, es que la cura es complicada. O lupo. Lupo. Lupus. Tuberculosis. Tuberculosis. Enfermedad de la persona. Pero ¿saben qué enfermedad muy común puede ser desmoralizante? Tener diabetes, tener hipertensión. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, pero eso lo tiene casi todo el mundo en Maracaibo. Probablemente. Pero el medicamento es fácil de conseguir. ¿O es económico? No. Y además se lo tienen que tomar de por vida. Entonces implica que ahora tengo una carga Sí, económica verdad. para toda mi vida. Eso me hace sentir mal. O imagínense que se lo diagnostica, bueno, usualmente eso se diagnostica después de los 30. Es un adulto ya. Pero me lo diagnosticaron desde los 18. Entonces ahora soy una carga económica no solo para mí, sino para mis padres que me están ayudando ahorita todavía. Puede ser desmoralizante también. Y vamos con lo último de hoy y los de hoy. Con mecanismos de defensa. Un paciente que le den un diagnóstico puede movilizar diferentes mecanismos de defensa para disminuir la angustia inicial y poder adaptarse a la enfermedad. Estos mecanismos de defensa pueden ir desde unos más primitivos a otros que sean un poco más adaptativos, pero siempre va a depender de la situación y la personalidad de cada paciente. Podemos tener, por ejemplo, la negación. La negación consiste en negar la realidad o parte de ella. Entonces el enfermo niega que tiene esa enfermedad. Yo no tengo eso. Y les va a dar razones. Yo no tengo eso por este motivo y por esto. ¿Ok? Entonces, o parte de ella, ¿por qué? Porque puede negar hechos perturbadores de ella, para evitar la carga emocional. Porque en ese momento es demasiada información que recibió en un instante, entonces la niego, no está pasando, yo me puedo adaptar y después la acepto. Esa es la forma útil de la negación. ¿Por qué? Porque lo estamos negando mientras encuentro fortalezas para aceptar que sí está pasando. ¿Cuándo se vuelve desadaptativa? Cuando no sigo tratamientos y no vuelvo al médico más nunca porque yo no tengo eso que me dijo. Ni busqué una segunda opinión, como dijiste tú ahorita, no busqué nada. Me dijeron eso y yo me fui y no volví más nunca. Allí se puede volver bastante negativa. Usualmente es solo solucionada porque los síntomas empeoraron o porque un familiar estaba allí y lo obligó de nuevo a ir al médico. Es como la negación en pacientes con enfermedades graves o mortales o con aquellos que temen volverse dependientes de otra persona porque les da miedo. ¿Cuántas veces puse yo este diapositivo? No, pero tiene otro texto. Es lo mismo. El mismo. Podemos tener la regresión. La regresión se caracteriza por el retorno a etapas previas del desarrollo para evitar esa ansiedad. Cuando digo angustia es lo mismo que ansiedad. Retrocediendo a antiguos patrones de conducta que sean conocidos y seguros. La enfermedad, al poner una limitación en la actividad de la persona, le crea la necesidad de dependencia de cierto grado hacia otro. Entonces, lleva hasta cierto grado de regresión y el paciente adopta conductas que pueden verse infantiles. Esto es uno de los mecanismos más desadaptativos y más inmaduros. Entonces tenemos, por ejemplo, un paciente adulto que comienza a actuar como un adolescente egocéntrico que no tiene nada, porque no tiene nada, ¿por qué? Porque no tiene nada. Y le van a hablar así en la consulta. ¿Por qué? Porque está volviendo a cuando se sentía cómodo, que no estaba pasando nada, se sentía allí, seguro. Cuando hay demasiada regresión, el problema es que el paciente no se hace responsable de su enfermedad y mucho menos de su tratamiento, sino que le empuja esa responsabilidad a su familiar, acompañante o demás, para que se hagan cargo de todas sus necesidades. Se vuelve extremadamente dependiente de otros. Y usualmente cuando esto pasa, sobre todo en
personas como los venezolanos que somos extremadamente familiares, esta lleva a un exceso de simpatía y atención de los demás que lo único que hacen es reforzar esta dependencia que se acaba de formar. Entonces acá a veces el trabajo para esta regresión no es tanto inicial con el paciente sino con los familiares, de no reforzar la regresión, para que el paciente pueda hacerse cargo. Siempre lo que vamos a buscar es que el paciente sea lo más autónomo posible y eso implica también su recuperación. Podemos tener la proyección, es atribuir a los demás pensamientos y sentimientos propios pero que no los reconozco como tal. La que está pensando así soy yo, pero en mi proyección yo digo que tú eres la que está pensando así. Entonces yo no estoy enojada con lo que me estás diciendo, tú estás enojada. Exacto. No entendí. Por ejemplo, cuando la ira, que hablábamos ahorita de la rabia, se proyecta sobre el médico y el personal que se expresa como hostilidad y oposicionismo, no es el médico el que estaba bravo, yo estaba bravo, pero te voy a echar la culpa a ti. Tú eres el que está enojado porque fíjate cómo me estás hablando. Y la que empezó a gritar fui yo. Eso es proyección. Entonces aquí la persona suele culpar al médico o al personal del origen de la enfermedad o de la causa de la enfermedad o de las complicaciones que esté presentando. Y suele entonces descalificar mucho al personal médico. Aquí es cuando les digo que la rabia no es contra ustedes, es con la situación. Pero ustedes estaban allí y si la están proyectando les va a echar la culpa a ustedes. Entonces, es tener ustedes un corazón bastante fuerte para este tipo de cosas. Tenemos la racionalización. La mayoría de los médicos tienen esto. Déjenme decirles, la racionalización es uno de los mecanismos más maduros, pero más tediosos de trabajar. ¿Por qué? Consiste en utilizar argumentos coherentes y racionales para justificar una conducta inaceptable para la imagen de sí mismo. Entonces el paciente puede utilizar esta racionalización para explicar su enfermedad o para apoyar su conducta de no cumplir el tratamiento. Imagínense que tú estás atendiendo a un médico. Okay. Y tú le dices que tiene gripe a mí, por ejemplo. ¿Por qué me bañé en la lluvia? Yo no debería haber hecho eso, ¿verdad? Pero yo te voy a explicar que no fue porque me bañé en la lluvia. Es porque después de bañarme en la lluvia yo no me sequé bien. Como no me sequé bien, yo decidí que entonces tenía que tomar el lisinopril, porque yo pensé que con eso se me iba a pasar. Sin embargo, no me lo tomé, pero también me tomé mi acetaminofén. El acetaminofén tiene un mecanismo de acción que hace que en las 24 horas, luego de yo haberme bañado en la lluvia, hubiera funcionado. Entonces, eso no fue por eso. Tiene que haber otra cosa que tú no me estás diciendo para que yo esté enfermo. Miendre. Yo le dije, ¿para qué viene? ¿Para qué viniste? Esa no es la respuesta. Pero una persona que utiliza racionalización te va a decir toda la explicación científica y el mecanismo de acción del acetaminofén para explicarte por qué me debería haber hecho algo y no me lo hizo. Entonces, la mayoría de los médicos les gusta utilizar eso, porque además saben. Necio. Pero suele ser bastante preocupante la situación. ¿Cómo se preparan ustedes ante eso? Tienen que estar muy seguros de la aplicación que le están dando a ese paciente, para que la racionalización que utilice no vaya. Ahí es también donde entran los pacientes que leen en internet y Ajá. le van. Sí. Bueno, que te traen el folleto completo de los medicamentos que tú le pones. Porque fíjense que aquí dice que en los efectos secundarios más raros puede producirse. Tenemos el aislamiento afectivo. Acá la persona separa los afectos de la parte más racional de la enfermedad para no tener que contactar con las emociones porque en ese momento son demasiado incontrolables. Cuando el control sobre esas emociones es demasiado rígido, puede haber un descontrol emocional súbito, que es lo verdaderamente preocupante. Por ejemplo. Es decir, yo puedo aislarme emocionalmente durante la consulta porque necesito concentrarme en lo que el doctor me está diciendo. Eso es útil, ¿ok? Porque recordé todas las indicaciones del médico, no me disocié en medio de mis emociones. Bien, pero cuando llegué a mi casa yo pude hablar con mi mamá y boté emocionalmente todo lo que estaba sintiendo. Eso es una forma adaptativa del aislamiento afectivo. ¿Qué sucede? Que hay personas que nunca contactaron con la emoción que estaban sintiendo. En algún momento va a explotar. El problema es cuando explote, ¿cómo lo va a hacer? ¿Y dónde? Porque yo no lo voy a controlar, porque siempre la estuve suprimiendo. Entonces allí suelen haber muchos problemas. El segundo mecanismo de defensa más utilizado por médicos.
O sea, ustedes racionalizan todo y después se aíslan afectivamente. Qué divertido. Y tenemos Qué la divertido. evasión. Claro que después termina en consulta y yo. Bravo. Y por último tenemos la evasión. La evasión es un rechazo de la realidad creado por fantasías o sueños o, en algunos casos, refugiándose en el abuso de sustancias. La persona enferma recurre a la evasión cuando vive su enfermedad como algo insoportable. Como es demasiado insoportable y no quiero saber nada, yo prefiero vivir en un invento mío en mi cabeza. Durmiendo. O consumo mucho alcohol. O me drogo con mi sustancia preferida. Esto permite evadir el sufrimiento y escapar de cosas desagradables. Sin embargo, trae otros problemas, como uno, no aceptar la enfermedad, o dos, crear otra. Porque entonces tengo esto, pero para evadirlo me volví alcohólico. Entonces creamos otro problema a través de la evasión. ¿Se entienden los mecanismos de defensa? Seguimos la semana que viene con afrontamiento, para no crearles más dolores de cabeza hoy, porque yo sé que los dos temas de hoy estaban como... Bueno, voy a pasar la lista. Va a pasar.